Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a empezar la conferencia de la semana número 12 del curso de herramientas informáticas. Bien, esta semana tenemos lo que es el módulo 11 como tema base de datos. Vamos a ver el tema en unos momentos, pero antes de eso quisiera comentarles de lo que es la siguiente tarea, en este caso la T4. Para eso les voy a compartir mi pantalla para que con eso podamos tener un mejor detalle de lo que es esta información y estar claros para la siguiente semana, porque la siguiente semana ya se presentaría la T4. Bien, entonces tenemos aquí, según el programa del curso, ahorita estamos en la semana 12, módulo 11. La siguiente semana, es decir, el día martes, se estaría aperturando lo que es la T4. En el curso de herramientas informáticas, la T4 hace referencia a un cuestionario de 10 preguntas. En este caso, lo que tendrían que hacer es repasar los temas de la semana para poder responder de manera exitosa este cuestionario. Ya, para tener los detalles de esta tarea, de todas maneras, la otra semana ya yo les doy con mucho más detalle, ¿no? En lo que consiste. Pero los temas que van a incluir, para ir adelantándole, es la semana 11, la semana 12 y la semana 13. Esos tres temas van a ir dentro de ese cuestionario de T4. Recuerden que el T4 es una calificación que equivale al 15% del promedio. Y ahí nomás, seguido, a la siguiente semana, ya tendríamos el examen final, que es un trabajito, en este caso una tarea, que pesa el 40% de todo el promedio del curso. Entonces, estar bien atentos, ¿no? Que ni bien envían la T4, a la siguiente semana, es decir, el siguiente martes, nada más estaría abriendo lo que es el examen final. Y ahí pues estaríamos concluyendo con el curso. Entonces, de todas maneras, como la otra semana todavía tenemos una videoconferencia, que sería la videoconferencia 13, ya ahí vamos a ver más detalles de lo que estoy explicando. Bueno, entonces ahora sí, vamos a avanzar con lo que es esta semana. Esta semana se nos ha abierto lo que es en este caso el módulo 11 base de datos en Excel. Ya aquí pues tenemos, para invitarlos a participar, tenemos un foro, ya, y es muy importante ustedes que colaboren y participen en este foro, ya que sus aportes son muy considerados como parte de su asistencia y desarrollo del curso. Sé que no es calificado, pero igual se les pide que se den un tiempito para poder responder a este foro de reflexión. Bien, luego revisar pues los materiales, en este caso, que nosotros vamos a ver en este módulo, que es filtros automáticos y filtros avanzados. Y también pues de repente practicar en el experimenta y en el aplica, que aunque no son considerados como tarea, también nos te puedes prepararnos para lo que sí viene, en este caso sería la T4. Bien, entonces ahora sí, les voy a compartir un archivo en este caso para poder explicar lo que es el tema de base de datos. Sí, lo peor de todo es que Fernando nunca supo si era su hijo. Y mira, yo solo sabía recién, pero creo que Bien, vamos a esperar que cargue. creo que si Mónica me decía que era su hijo, tenía ese feliz. Entonces, estuve casado conmigo en este tema antes de ir. No sé, quizás muy interesado o nada. Pero el hecho de ser padre, el hecho de tenerlo, me ha puesto más sensible, no sé. Más sencillo. Eso es muy bueno. Me alegra la cuestión. Me gustan los hombres sensibles. Me alegra. Sí, sencillo. Soy bien sensible, soy A ver, está demorando un poquito.
manual de elaborados y no se permite dar contexto de su naturaleza y pues dice cómo lo deja mal. Y ahí no se dice. Sí se puede estudiar. ¿Por qué? Mi mamá es chica. Sí, bueno, tu mamá está también para que se cambie de sexual. No se trata de pero no por el presidente ahora que está. Por supuesto que sí, claro que sí, y ahora más. Además, ¿no? Ah, yo sé. No somos. Ya, a ver. Mira, voy a ver. Ya, muchas gracias, Fernando. Sí, bueno, pues tu casa y yo bueno, eso igualmente, a mí, me quedo gracias. Yo soy batalla de comunicar con otro, me hace falta todo lo que Ya, muy bien. Ya, ahora sí. Bien, entonces vamos a ver lo que son bases de datos en Excel. El logro de la semana es que al término del módulo, el estudiante diseña y ordena una base de datos de Excel, realiza filtros automáticos y subtotales. Lo que vamos a ver en esta semana son qué es una base de datos, diseño de una base de datos, pasos para determinar una base de datos, ordenar una base de datos, obtener subtotales, realizar filtros automáticos y avanzados, y las conclusiones. Bien, base de datos en Excel. Una base de datos es un conjunto organizado de datos en filas o registros, de los cuales la primera fila contiene los títulos de las columnas, nombres de los campos, se llaman así, y las demás filas son los registros de entrada, ¿no? Se refiere pues a esto. La primera fila pues siempre va a tener los campos, en este caso los identificadores o las cabeceras, y luego en las otras filas ya van a ir los datos que deben ingresar. Diseño de una base de datos. Un buen diseño permite que los datos estén actualizados y la información sea exacta. Conocer la problemática y todo el contexto de la información que se almacena en nuestro repositorio de datos. En Excel nos va a ayudar pues a organizar la información, poder hacer una búsqueda más rápida, poder hacer de repente un filtro en este caso, agrupar solamente ciertos datos según un criterio. Pasos para determinar una base de datos. El primer paso, identificar las tablas, en este caso las tablas que nos van a ingresar. Determinar los campos, es decir, las cabeceras. Determinar las llaves primarias. Determinar las relaciones entre tablas, identificar y remover datos repetidos, ¿no? En este caso, estos son los pasos para determinar una base de datos. Ordenar una base de datos. Cuando hablamos de ordenamiento, se puede ordenar de forma ascendente o descendente según el texto, ya en este caso abecedario, o se puede ordenar también de alguna manera específica con ciertos criterios. Se puede ordenar a través de un formato, es decir, color de celda, color de fuente o conjunto de iconos. Se puede ordenar a través de números, si es mayor a menor o menor a mayor, a través de una lista personalizada, es decir, grande, medio, pequeño, o fechas de más antiguos a más recientes o más recientes a más antiguos, ¿no? Esos son los ordenamientos que podamos realizar dentro de una base de datos.
En los subtotales, ¿para qué nos sirve? Justamente para poder calcular el total, pero de estos subtotales, ¿no? Por ejemplo, agrupo una cantidad, hago un total pequeño, agrupo otra cantidad, hago otro total, agrupo otra cantidad, hago otro total, y todo esto me da un total general, ¿no? Esos son los subtotales, ¿no? Primero hallo los sub y luego el general, ¿no? Los subtotales nos permite calcular no solamente una suma, sino también puedo hacer un promedio, puede ser un conteo de datos. En los filtros automáticos vamos a encontrar que podemos filtrar datos, agrupar datos en este caso, bajo un criterio específico. Y en los filtros avanzados vamos a sacar una tabla especial de la original. Bien, entonces antes de pasar a ver las conclusiones, vamos a ver algunos ejemplos de justamente lo que estamos hablando. Y ahora sí, entonces les voy a compartir otra vez mi pantalla para ver el ejemplo. Bien, entonces tenemos aquí el ejemplo. Bien, aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Tenemos aquí lo que es en este caso una base de datos, ¿no? Y de esta base de datos podemos en este caso hacer una serie de cálculos, ¿no? En este caso, miren, tenemos aquí los identificadores, siempre en la primera fila, y luego tenemos pues los datos, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es, en este caso, para ver esos temas, lo voy a duplicar. Le voy a hacer aquí copiar, que se copie al final. Lo voy a hacer varias veces para poder hacer un punto diferente en cada uno. Mover, copiar. Entonces acá hacemos los ordenamientos, los subtotales, los filtros automáticos y los filtros avanzados. Entonces vamos a empezar aquí haciendo lo que es el ordenamiento. Entonces cuando yo quiero hacer lo que es ordenamiento en Excel, lo único que voy a hacer es ordenar los datos según una condición, ¿no? Por ejemplo, en estos identificadores que tenemos aquí, yo puedo ordenar de repente los nombres de la A a la Z, o puedo ordenar por ciudades, ¿no? O por facultades, ¿ya? Para ordenar, lo único que tengo que hacer en este caso es seleccionar toda la tabla de datos y me voy a la opción, en este caso, de datos, y aquí está la opción ordenar. En ordenar, en este caso, vamos a seleccionar el ítem o el IT que yo quiero ordenar. Por ejemplo, si yo quisiera ordenar de repente vamos a ordenarlo por seccional. Y no quiero que se ordene a la Z, sino quiero una lista personalizada. Entonces, en la lista personalizada yo puedo agregar el orden en que quiero que se ordene. Por ejemplo, quiero que primero aparezca Lima, le doy coma, seguido el ordenamiento, quiero que aparezca Cusco, quiero que aparezca Arequipa, Piura, y ya está. Entonces, va a ordenar así, ¿no? Entonces yo le doy a aceptar. Si yo le doy a aceptar otra vez, miren, me ordena, ¿no? Me ha ordenado el seccional Lima, Cusco, Arequipa, Piura y por default todos los demás, que en este caso sería Tacna. Ahora, si yo quisiera sobre este orden que ya hice,
ordenar otra vez, lo único que le hago es otra vez le doy clic en ordenar, ya no selecciono porque ya va a reconocer. Y si yo quiero ordenar adicionalmente a esto otro ordenamiento, le daría aquí clic en agregar nivel y que como yo ordeno esto, ahora lo ordene de repente el apellido y que lo ordene pues de la A a la Z, ¿no? Y le doy a aceptar, ¿no? Entonces, si yo me doy cuenta, miren acá en Lima, el apellido está ordenado de la A a la Z, ¿no? Igual en Cusco, el apellido es ordenado de la A a la Z, ¿ya? Entonces, esos son los ordenamientos, ¿no? Que ustedes pueden hacer. Pueden hacer pues varios niveles, simplemente agregan los niveles y se va ordenando, ¿no? También, por ejemplo, ya no quiero, lo voy eliminando, ¿ya? Entonces eso va a depender de cuántos ustedes quieren ordenar. Pueden ordenarlo, como les digo, por lista personalizada o de A a la Z, ¿no? Si fuera por montos, por ejemplo, le voy a agregar otro nivel. A ver, lo voy a eliminar, tendría que estar aquí al final. Ya, ahora sí. Vamos a ordenarlo por salario y que ordene, pues, cuando es salario, miren, pueden ordenar de mayor a menor, de menor a mayor. Se va a dar de menor a mayor y le doy a aceptar. Y ahí está Lima, está ordenado por apellido y adicionalmente está ordenado por salario de mayor a menor. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, pues, nos va a ordenar los datos. ¿Ya? Bien, ahora vamos a ver lo que son los filtros. Perdón, lo que son los subtotales. Para los subtotales, si yo quisiera calcular un subtotal, siempre tiene que ser bajo un criterio, ¿no? El primer paso para hacer un subtotal sería ordenar. Por ejemplo, si yo quisiera calcular el salario por facultad, entonces tendría que ordenar la facultad. O por cargo también podría ser, ¿no? Entonces vamos a hacer que sea por facultad. Entonces, igual, selecciono toda la tabla. Un poquito. Listo. Selecciono toda la tabla y me voy a ir a la opción subtotal que está aquí. Ay, perdón. Primero hay que ordenarlo, les decía, ¿no? Entonces, primero voy a ordenar por facultad y que ordene de la A a la Z. Si quieres, le haces lista personalizada, eso depende de ti. Yo voy a hacer de la A a la Z. Y entonces ya me ordenó, miren, me ha ordenado primero administración, luego derecho, luego diseño, luego ingeniería, ¿no? Entonces cuando ya me ordenó, ahora sí yo puedo calcular los subtotales. Entonces, no se olviden, el primer paso para calcular un subtotal es el ordenamiento, ¿no? El ordenamiento bajo un criterio específico. Ahora que ya ordené, me voy a subtotal y aquí voy a poner que para cada cambio, es decir, cada grupo, en este caso sería facultad, porque me va a calcular el total de cada facultad, y quiero de repente que me sume, miren, aquí está la opción que pongo utilizar un mínimo, un producto, un máximo, y quiero que me sume nada más. Y aquí voy a seleccionar qué es lo que quiero que sume. En este caso sería salario, pues, ¿no? Lo que yo quiero que sume. Listo, entonces le das a aceptar y mira lo que va a pasar, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a ponerlo de un colorcito de administración, para que vean, ¿no? Administración me ha calculado el subtotal en salarios, que sería 72.000. Lo mismo ha hecho, por ejemplo, en comunicación. Y me calculó comunicación. Lo mismo en derecho, miren. Así. Entonces, ese es el subtotal, miren, que también nos arma aquí la opción. Por ejemplo, yo puedo minimizarlo. Miren, estoy minimizando, me va a agrupar por carrera. Y me va a salir, pues, ¿no? Entonces el total de administración es tanto, de comunicación es tanto, de diseño tanto, ingeniería, y el general, pues sería este, ¿no? Que es la suma de todo, ¿ya? Pero es muy importante, como les digo, primero ordenar, ¿no?
para que de ahí, en cuestión de este orden, me calcule pues el total, ¿no? Porque si yo no ordeno, ya, no te va a calcular el total real, ¿no? Entonces, es muy importante ordenar primero y luego recién me calculan los subtotales dependiendo de lo que quieran calcular. Ahora, el ordenamiento va a depender de lo que quieran. Pues puede ser yo quiero ordenarlo por cargo y luego que me calcule el subtotal, ¿no? O por nombre y que me calcule el subtotal, ¿no? Generalmente, pues tiene que ser por un identificador que agrupe de 2 a más datos. Bien, ahora vamos a ver lo que son los filtros. En filtros tenemos lo que es filtros automáticos y filtros avanzados. Un filtro automático, la diferencia con respecto a un avanzado es que en el filtro automático todo se realiza en la misma tabla, mientras que en el avanzado saca una tabla adicional, ¿ya? Entonces, para aplicar un filtro automático tengo que seleccionar todo esto, ¿ya? Y me voy aquí, clic, y le activo el filtro. Se va a activar así como unos cuadraditos en cada uno de los identificadores. Es decir, yo puedo buscar cierto grupo de datos bajo ese filtro, ¿ya? Me sirve bastante, por ejemplo, cuando quiero encontrar datos, ¿no? En una tabla inmensa de datos, pues, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, quiero filtrar a, de repente, por facultad, por cargo mejor. Quiero filtrar solamente a los docentes, miren, entonces acá entraría a esta flechita, deselecciono y que filtre solamente a los docentes, le doy a aceptar, miren, solo me va a filtrar a los docentes, lo demás ya no me va a aparecer, ¿no? Y que adicionalmente a esto, cuando se pone ya un filtro, se va a poner como un embudito. Adicionalmente a esto, de que me filtre por docentes, que me filtre también de repente por salarios. Entonces, en salarios vamos a utilizar estos filtros de números que tienen varias opciones. Por ejemplo, miren, pueden filtrar que sea igual a un monto que ustedes quieren, que no sea igual a ese monto, que sea mayor que ese monto, menor que ese monto, entre dos montos. Los 10 mejores tiene que ver con, por ejemplo, si yo le hago clic aquí, puede darme por ejemplo, puedo hacer los 5 más bajitos de todos, o me puede dar los 5 más altos, ¿no? Eso es lo que yo puedo elegir, ¿ya? Eso es con respecto a los 10 mejores. También puedo poner el superior del promedio, el inferior del promedio y otro filtro personalizado, es decir, que yo elija qué cosa quiero que aparezca. Por ejemplo, yo voy a utilizar que sea, vamos a poner que los 10 mejores mejor. En este caso no quiero los 10, sino quiero los 12 mejores, o sea, los 12 mayores. Aceptar y miren, ¿no? Me va a mostrar en este caso solamente los mayores, los mejores datos. Pero, usted ha dicho 12. Lo que pasa es que me muestra de acuerdo a toda la tabla completa, no al filtro que ustedes han hecho, ¿ya? Si yo no quiero el filtro, lo único que hago es entrar ahí, le doy borrar filtro y regreso a su estado original. A ver, también podemos, otra vez, vamos a filtrar salario. Voy a filtrar por que sea mayor que... vamos a poner que sea mayor que 2.500. Le doy a aceptar y miren, no me va a filtrar solamente aquellos datos que son mayores a 2.500, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? En filtro de fecha, también puedes filtrar de repente por fecha. Por ejemplo, quiero aquellos que estén de repente, que sean iguales a una fecha específica, o de repente entre dos fechas, o antes de esa fecha, o después de esa fecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo poner que sea después del... Vamos a poner aquí que sea, estamos hablando, mejor que sea por años, ¿ya? Fecha de comienzo, filtro de fecha por año. En este caso sería año pasado hasta la fecha, todas las fechas, filtro personalizado, lo veo. Entonces que sea
posterior al 1988. Entonces le doy a aceptar y en este caso me va a filtrar solamente los que están mayores a ese monto, ¿no? Entonces, así de esa manera yo puedo ir filtrando las fechas, ¿no? O puedo decirle entre dos fechas, ¿no? Entonces, eso va a depender de lo que yo quiera filtrar. Pero si se dan cuenta, los filtros me lo aplica en la misma tabla, ¿ya? Entonces, si yo quisiera, le tomo un screenshot y lo guardo, pues, ¿no? Y ya tengo los datos, ¿no? Por ejemplo, quiero que aparte que me filtre por solamente aquellos que estén en administración, se me va haciendo más chiquita la tabla, que aquellos que solamente es Piura y ya se me hace más pequeño, ¿no? Entonces, así. Entonces ya le tomaría pues estos datos y ya podría encontrar rapidito lo que estoy buscando. Ahora vamos a ver lo que son filtros avanzados y la diferencia en este caso con un filtro automático, ¿no? Bien, para un filtro avanzado, lo que yo necesito en este caso son cabeceras a buscar. Por ejemplo, yo quiero buscar que sea de la facultad, vamos a poner aquí facultad, voy a copiarlos aquí, facultad de administración y que sea con un salario, lo voy a copiar eso de aquí también. Siempre es bueno colocar las cabeceras tal cual, ¿ya? Con un salario que sea, acá le vamos a poner que sea, si quiero que sea mayor, le pongo así, ¿no? Mayor a 4.500, ¿ya? Entonces, que sea igual a administración y que sea 4.500. Entonces, lo que voy a hacer aquí siempre es colocar lo que quiero buscar, ¿ya? Y luego me voy otra vez a datos, la opción en este caso de filtros avanzados, bueno, está por acá, si me equivoco. Oh, se me perdió. Acá está, estaba ahí bien. Filtros avanzados. Y aquí en esta tablita tengo que elegir, le voy a elegir copiar a otro lugar. En este caso, el rango de lista ya sería toda la tabla que estoy buscando, toda la tabla completita. El rango de criterio sería en este caso lo que estoy buscando, que sería esto que está aquí. Y él copiará dónde va a salir el nuevo cuadro. Entonces yo lo voy a poner que salga en este lado, ya siempre donde va a salir, y le voy a activar que solo me copie aquellos registros únicos. Le doy a aceptar. A ver, parece que aquí hay un problema con el nombre, creo que hay que ponerlo entre comillas, si no me equivoco. Ya, a ver, otra vez. Bueno, aquí ya está seleccionado, esto también está seleccionado. Aquí hay que copiarlo aquí en otro lugar. Estos únicos. No está reconociendo. Administración. De repente no hay mayor a ese monto, por eso no me encuentra. Ay, justo ahí está. Sí. Pero sí hay, así que a ver, algo de estar ahí fallando. Voy a ponerlo aquí, administración, mayor a 4.500. Vamos a probar otra vez. Ítem, copiar a otro lugar. Ahí está, ya me copió. ¿Ven? Estaba ahí, creo que no hay que activar los registros únicos. Entonces, miren, me ha copiado según la facultad aquellos que cumplen la condición, ¿no? A ver, si yo quisiera, entonces, miren, no me hace encima de la tabla, sino me hace una tabla adicional y eso es mejor, pues, ¿no? A ver, si yo quisiera otro dato, otro tipo de búsqueda, vamos a poner ahora por cargo y por salario otra vez. Ya, y voy a poner cargo, que sea un cargo
administrativo. Siempre tiene que estar escrito de la misma manera, entonces mejor hay que copiarlo para que sea exacto. Y acá que el salario sea menor a 3.000. Menor o igual, vamos a poner. Listo, entonces igual, avanzadas, aquí habría que cambiarle este rango de criterios, ahora sería esto que está acá. Y el lugar de salida, pues sería, vamos a ponerle que salga más abajo, o sea, por acá más o menos. Y le doy a aceptar y miren que me busca, ¿no? Por cargo, solo los administrativos que ganan menor ese monto. Entonces, esto es lo bueno de un filtro avanzado, te permite sacar un cuadro sin malograr el original que tú tienes, ¿no? Y ya con esto pues trabajas lo que desees trabajar o mostrar, ¿ya? Bien, entonces, eso sería todo con respecto al tema de esta semana. Base de datos, el manejo de ordenamientos, subtotales, filtros y filtros avanzados. Yo lo guardo y se los comparto de todas maneras con la grabación de la conferencia. Algunas preguntas que puedan suscitarse, yo considero. A ver, algunas conclusiones yo considero que podrían ser de repente, vamos a mejor seguir compartiendo la pantalla para dar las conclusiones. Y vamos a ver. Algunas conclusiones, no se olviden por favor que para el ordenamiento es muy importante tener las cabeceras, sin eso no podría ordenar. En los subtotales, no se olviden, antes de calcular un subtotal, primero hay que ordenarlo. En los filtros hay que buscar pues el criterio de ordenamiento que yo quiera hacer. Y en los avanzados, copiar tal cual el ID que estoy buscando, ¿no? Para poder filtrar de una manera exacta y exitosa, ¿no? Y esto de aquí nos va a permitir pues tener un mejor manejo de mi base de datos, pues, ¿no? Definitivamente, ¿no? Entonces, esas serían las conclusiones y algunas preguntas que ustedes podrían hacerse, ya es, ¿cuándo aplico un filtro automático y un avanzado de repente, ¿no? Entonces, mi respuesta sería para esta pregunta, depende de lo que tú necesites. Si necesitas hacer un filtro rápido solo para buscar un dato y anotarlo o reportarlo, podría ser un filtro automático. Pero si ya necesitas sacar un cuadro especial para enviarlo con varios datos completos, entonces de repente podrías hacer un filtro avanzado y así ya tienes el cuadro completo, ¿no? Pero igual con el automático también te saldría, ¿no? Simplemente lo copiarías el cuadrito que te sale por resultado, ¿no? Entonces, va a depender mucho ya de lo que tú necesites en ese momento, yo considero. Y con respecto a los subtotales, muy importante cuando yo quiero entregar, pues, un cálculo exacto de cierto grupo de datos bajo una condición, ¿no? Bien, entonces, esa sería toda la conferencia de hoy. Espero que les haya ayudado lo que hemos visto el día de hoy y así pues de alguna manera puedan avanzar con los temas que ustedes necesiten. No se olviden repasar, chicos, los temas porque bajo eso se va a evaluar en la siguiente semana, que es la T4, que va a ser un cuestionario de 10 preguntas, ¿ya? Entonces es muy importante que ustedes vayan pues avanzando con eso. Bueno, yo estoy con la
Bueno, en todo caso me despido y que tengan buenas noches. Sí he estado con la señal un poco baja, pero igual espero que se haya podido concretar la videoconferencia. Y si no es así, de todas maneras mañana tendría que hacer la grabación otra vez para que puedan tener todos los detalles de la semana. Que descansen y nos vemos la siguiente semana en la conferencia de la semana 13.